Bueno, otra vez buenos días. El día de hoy vamos a revisar el estudio ACTAC, que fue un estudio multicéntrico que, bueno, no especificaba en cuántos centros hospitalarios se realizó, pero el objetivo de este estudio fue comparar el tratamiento con amiodarona versus la ablación con radiofrecuencia para los pacientes que tenían fibrilación auricular persistente y tenían concomitantemente falla cardíaca, NIHA 2, NIHA 3, y que aparte pues tenían un desfibrilador implantable. Pues este artículo surgió de que fue el primer artículo, el primer estudio, perdón, a largo plazo con una duración de 24 meses debido a que previamente únicamente solo se había estudiado la ablación versus la amiodarona en pacientes que tenían una fracción de eyección preservada, y pues la mayoría de los pacientes que se incluyeron tenían tenían una fracción de eyección con un promedio de 30%, pues sobre la base de que el hecho de que la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca coexisten aproximadamente en un 42 hasta 50% de los casos. Y pues obviamente entre más mayor sea la clase funcional, más se va a ver la prevalencia de fibrilación auricular. La misma, pues aproximadamente se encuentra en el 5% de los pacientes que tienen un NIHA 1 y hasta el 50% ya de los pacientes que tienen un NIHA clase 4. Y pues lo que se compartió entre los dos grupos, tanto el grupo que utilizó amiodarona como el grupo en el que se utilizó la ablación con catéter, pues la mayoría de factores de riesgo más frecuentemente asociados a ambas patologías eran diabéticos con enfermedad arterial coronaria, tenían diabetes, bueno, sí, eran hipertensos, y algunos de ellos tenían SAOS. Bueno, en cuanto a las características del estudio, pues es el estudio ATTAC, es un estudio aleatorizado, multicéntrico, donde pues el objetivo primario fue ver cuánto tiempo los pacientes permanecían en ritmo sinusal en ambos grupos y cómo esto pues influía en la calidad de vida de los pacientes a través de la aplicación de dos cuestionarios que más adelante les voy a mencionar. Bueno, el diseño del estudio, pues lo que les había mencionado, que se basó en los pocos estudios a largo plazo que se habían estudiado, que no se habían estudiado, pues que no, en los que en realidad no se había tomado en cuenta los pacientes que tenían una FEBI menor al 40%. Y pues los pacientes se asignaron al azar con una proporción 1:1, con un total de 220 pacientes, y el grupo 1 pues fueron aquellos pacientes que se sometieron a ablación con catéter, y los otros pacientes, y el grupo 2 los pacientes que tenían amiodarona, y pues ambos pacientes tenían insuficiencia cardíaca y tenían un desfibrilador. Los criterios de inclusión del estudio, pues, fueron pacientes mayores de 18 años que se habían clasificado ya como una fibrilación auricular persistente, que tenían un desfibrilador implantable que de tipo bicameral, o también aquellos que tenían un resincronizador, y lo básico del estudio, pues, que fue lo que en realidad se quiso estudiar, que tuvieran una clase funcional 2 y una clase funcional 3, con una fracción de eyección menor del 40%, y que esta fracción de eyección se haya comprobado por un ecocardiograma en los últimos 6 meses. Y los criterios de exclusión, pues aquellos pacientes en los que se determinó que la fibrilación auricular fuera por una causa potencialmente reversible, aquellos pacientes que tenían una enfermedad valvular que ameritara intervención quirúrgica, también aquellos pacientes que habían recibido tratamiento ablativo y que se encontraban dentro de los 3 meses y los excluyeron, y pacientes en los que se clasificaron como una expectativa de vida menor a 2 años, también pacientes con hipotiroidismo, o también pues nos incluyeron los pacientes que tomaban una dosis de amiodarona mayor a 200 miligramos al día. Así.
Bueno, y pues lo que se quiso ver fue el criterio principal de valoración del estudio, fue el éxito de procedimiento a largo plazo y cómo este pues iba y cómo el mantenimiento del ritmo sinusal a través ya sea de la amiodarona o de la ablación iba a influenciar en la calidad de vida del paciente. Y el éxito del procedimiento pues se definió como la ausencia de fibrilación auricular o una taquicardia auricular mayor a 30 segundos y pues básicamente los dos periodos fueron un periodo de cegamiento y un periodo de seguimiento. En este periodo de cegamiento, pues aquí lo que se realizó también, que al final quizás sí influyó en los resultados finales, es que en este periodo pues los pacientes se podían, ya se les hizo una ablación, pero si volvían a tener una recurrencia o se les consideraba como una recurrencia, se volvían a someter a otro procedimiento dentro de, y siempre y cuando se cumpliera el criterio que fuera dentro de estos primeros 3 meses. Y pues ya estos pacientes que a los que se reintervino, ya pues al final tuvieron un periodo de seguimiento no de 24 meses como la mayoría de los pacientes que se incluyeron en el estudio, sino que al final fueron 26 meses que estuvieron en el estudio. Y el periodo de seguimiento, pues fue el periodo a largo plazo que incluyó en la mayoría de los pacientes hasta 24 meses, una vez terminaron los primeros 3 meses. Ya vamos a hablar más adelante. Bueno, lo que les mencionaba, el primer periodo de tratamiento fue en los primeros 3 meses, el segundo pues duró 21 meses con una duración total del estudio de 24 meses y para aquellos pacientes que se habían reintervenido los 26 meses. Bueno, y pues aquí se simplifica en este esquema, pues la característica principal del estudio, como pues se trató de hacer una proporción 1:1 para corresponder a pacientes que se sometieron a ablación en total de 102 y los pacientes que recibieron una dosis de amiodarona, ya vamos a ver más adelante cuál fue, en 101. Y pues el primer periodo comenzó en el día 0, que fue el periodo pues que ya les había mencionado de cegamiento y sobre todo aquí lo más importante que fue con lo que se comenzó a evaluar en realidad cómo estaba la calidad de vida de esos pacientes en ese momento fue a través de la fracción de eyección del ventrículo y sobre todo estos dos cuestionarios, tanto el cuestionario de Minnesota que pues básicamente se aplica a los pacientes que tienen ya falla cardíaca y se llama literal viviendo con falla cardíaca y en este cuestionario pues se evaluó en el día 0 que cuando iba a comenzar el estudio y pues las puntuaciones se evalúan en base a menos puntuación pues el paciente tiene una mejor calidad de vida y pues a mayor puntuación el paciente tiene más compromiso en su vida cotidiana y también pues a estos pacientes se les puso a caminar, se les hizo una caminata rápida durante 6 minutos en una superficie plana y pues en base a esto fue que se fueron evaluando, se evaluó el cuestionario a los 24 meses que fue el tiempo total de la duración del estudio y posteriormente pues a los 3 meses que terminó el primer periodo, lo que les había mencionado que lo más importante fue que en este periodo de tiempo pues algunos pacientes se lograron reintervenir, no así o sea aquí no hubo ninguna como diferencia en cuanto a los pacientes con amiodarona, pues a ellos no se les hizo mayor cosa y pues lo siguiente, bueno, esta es una ejemplificación de los parámetros que toma en cuenta esta escala de Minnesota y pues como tanto pues valora como ya pueden ver una escala, una esfera física como una esfera perdón, psicosocial, como se encuentra el paciente, si el paciente cree incluso que es una carga bueno, para sus familiares y este fue el cuestionario que se les aplicó al inicio del estudio y a los 24 meses. Bueno, también pues encontraron pacientes que tenían la fibrilación auricular que estaban manejados con amiodarona y que también estaban manejados con dofetilina. En el caso de los pacientes que estaban manejados con dofetilina se suspendió de 4 o 5 días antes de la ablación y creo que también se mencionaba que incluso estos pacientes que ya se encontraban manejados con dofetilina requirieron internamiento previo a la ablación durante 72 horas para vigilancia.
Y bueno, aquellos pacientes que recibían ya una dosis baja de amiodarona, que lo consideraron en el estudio como 200 miligramos, a ellos pues se les suspendió la amiodarona, se les hizo la ablación y se suspendió la amiodarona siempre en los primeros 3 meses, que fue la primera fase del estudio, el estudio de seguimiento. También uno de los puntos más importantes que pues sí influyó bastante, creo yo, en los resultados del estudio, fue que inicialmente pues se había planteado que los pacientes que se iban a someter a ablación únicamente se les iba a hacer un aislamiento del arco de la pulmonar, pero posteriormente pues al momento de que se estaba realizando la ablación se les decidió también realizar la ablación de la pared posterior del ventrículo derecho. Y pues en realidad fueron la mayoría de pacientes que se sometieron a ablación a los que se realizó tanto el aislamiento de la pulmonar como la ablación de la pared. Y bueno, una vez los medicamentos antiarrítmicos pues se reiniciaron a discreción del médico una vez durante el mismo periodo de seguimiento. Bueno, aquellos pacientes que se incluyeron en el grupo número 2, o sea, en el grupo de amiodarona, pues estos pacientes se monitorizaron de manera ambulatoria, vamos a ver más adelante cómo, y pues inicialmente, aunque el paciente ya estuviera tomando la dosis de amiodarona máxima hasta 200 miligramos por decilitro, miligramos, que fue la que tomaron en cuenta para el estudio, pues luego se les volvió a dar una dosis, bueno, se les volvió a cambiar el tratamiento. En las primeras 2 semanas se les dio 400 miligramos de amiodarona 2 veces al día durante 2 semanas. Posteriormente, que se terminaron esas 2 semanas, durante otro periodo de 2 semanas se les dio 400 miligramos, nada más que aquí ya cambió la frecuencia, fue una vez al día, y la dosis de mantenimiento que se utilizó una vez se cumplieron estas 4 semanas, en esos pacientes fue de 200 miligramos al día. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, también se me olvidó mencionarles que a muchos de los pacientes antes de que comenzara el estudio también se les realizó pruebas de tensión pulmonar porque consideraron un factor de exclusión que el paciente tuviera una enfermedad pulmonar, ya sea restrictiva o obstructiva. A ellos se les excluyó del estudio, y también se les realizó una radiografía de tórax, igual se les realizó el ecocardiograma y también un Doppler. Y también pues estos pacientes, igual ya lo vamos a ver más adelante, pues el manejo que tenían, todos estaban en los 2 grupos, todos estaban en manejo para la insuficiencia cardíaca utilizando un IECA, o si no toleraban un ARA, y ahí más adelante en una tabla se ejemplifica mejor. Bueno, los pacientes, los 202 pacientes los 203, perdón, que se incluyeron en el estudio y que tenían insuficiencia cardíaca, pues estaban manejados con un IECA o un ARA2, todos tenían beta bloqueador, todos tenían un diurético, y una pequeña proporción de los pacientes, creo solo eran 4, utilizaban digoxina, y pues las mediciones de la fracción de eyección se realizaron de manera periódica durante el seguimiento de estos pacientes, que fue cada 3 meses. Y entonces cada 3 meses, una vez se sometieron al estudio, se les realizaba un ecocardiograma, se les volvía a reclasificar como estaban en su clasificación de la insuficiencia cardíaca, y pues los cuestionarios solo se utilizaron al inicio y se utilizaron a los 24 meses. Y bueno, en esta tabla se ejemplifica las características de ambos grupos de edad, que como podemos observar, pues la mayoría ambos grupos de estudio, perdón, la mayoría tenían pues edades similares. Aquí pues igual vamos a ver más adelante cómo influyó también la diabetes mellitus en los resultados finales del estudio de los pacientes, y la verdad pues sí estaban como bastante equilibradas. La mediana que se tomó, que la mayoría de los pacientes tenían de fracción de eyección, fue del 30%, que el criterio de inclusión pues era tener menos del 40%, y pues la mayoría de los pacientes ya tenían su manejo de insuficiencia cardíaca, observándose que en cuanto a lo importante aquí, pues ver cómo estaban los pacientes en el score, tanto de los 6 metros como en el score de Minnesota, y pues estaban en una proporción pues relativamente equilibrada, porque pues
esto fue lo que mayormente se utilizó para el seguimiento posterior a los 24 meses. Y pues aquí sí llama la atención donde hay más, un poco más de diferencia, pues están aquellos pacientes del grupo 1 que utilizaban menos beta bloqueadores que aquellos pacientes del grupo 2. Bueno, también se realizó durante el inicio del estudio el diámetro de la aurícula izquierda, aunque pues en realidad ya en las conclusiones no se menciona que esto en realidad pues haya influido las mediciones tanto en ambos grupos en los resultados finales del estudio, y los que les mencionaba que al final del día pues terminaron siendo mayor los pacientes que se sometieron a tanto al aislamiento de la pulmonar como al aislamiento de la pared posterior, ya que pues 80 de los pacientes recibieron el doble procedimiento, por así decirlo, y únicamente el 22 pacientes recibieron únicamente el aislamiento de la pulmonar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, aquí en esta tabla traté de, resumir cómo iban los resultados o cómo iba mencionando el artículo que estaban los resultados en ambos grupos, y pues lo más importante era la recurrencia y cómo pues esta iba a influir en la calidad de vida de los pacientes. Se observó de que obviamente los pacientes que recibían, estaba más que esperado que los pacientes que recibían ablación eran los que iban a estar con menos incidencia de recurrencia que en aquellos pacientes que utilizaban amiodarona. Y pues el estudio mismo concluye que el mayor éxito de esto pues se debió a de que los pacientes habían sido sometidos al doble procedimiento. Y la tasa de éxito del procedimiento tras un único procedimiento, o sea, una única ablación, si se le realizaba fue del 29%, pero cuando aquellos 80 que sí se le realizó, pues tanto la ablación como el aislamiento, obviamente la tasa de éxito fue del 61%. Y en cuanto a las complicaciones más frecuentes que se observaron, pues fueron bastante pocas, y únicamente pues los pacientes que se habían sometido a ablación, la complicación más frecuente fue como que desarrollaron un hematoma inguinal, y solo uno de los pacientes desarrolló derrame pericárdico. Entonces, en el grupo número 2, en el grupo de amiodarona, pues aquí fue donde se observó de manera significativa la relación en cuanto al resultado de la diabetes mellitus, porque fue el factor que más se asoció con esto. Ya lo vamos a ver más adelante igual. Y pues se concluyó que los pacientes que utilizaban amiodarona tenían una probabilidad significativamente mayor de fallar en cuanto al tratamiento de la recurrencia. Está raro, no sé qué está interesando, el 30%, no sé qué son, yo creo que ha de ser, El porcentaje de pacientes. pero el porcentaje no es el intervalo de confianza. No, es que el intervalo, bueno. Yo también, bueno, yo Solo también y así lo ponían en los resultados, que del total de pacientes del grupo 1 el 70% fueron los que están libres de Sí, pueden reportar porcentajes de acuerdo a los resultados, está bien, consecuencias y porcentajes. Pero para sacar un intervalo de confianza, tenemos que hacer reto relativo. Sí, es que más adelante está. Lo reportan. Creo. Y al final le reportan 71 pacientes y luego ponen 70%. Entre esos 71 pacientes, El 70%. No, y esos 71% tienen más del 20% que se reporta sobre la cantidad de pacientes. No es una forma adecuada de reportar resultados en porcentaje. Que, bueno, si bien son, es fácil en este caso sacar los porcentajes, porque los grupos casi son de 100, es muy sencillo sacar los porcentajes. No es adecuado reportar porcentajes, lo adecuado es reportar los riesgos, ¿no? Sí, es que es hacer reír, está más adelante. Creo que fue que... Es importante que
cuando hablemos de, o sea, si estamos haciendo, mostrando el análisis que ellos hicieron, es importante que ¿Sabes este tipo de análisis? sí, es justo lo que puedo decir, el análisis que hicieron ellos, y estos resultados que estaba comentando son de unas curvas de Van-Hayek que son lentas. Y sí es importante mencionar que cuando se hable de frecuencias, se tienen que poner frecuencias con frecuencias, o en dado caso que sean medias con medias, etcétera, porque aquí, por ejemplo, aunque son muy parecidos, porque el 100% son 101 y 104, en realidad el resultado era 71 como frecuencia y su porcentaje era el 70%. Y el otro grupo era 34 como porcentaje y 34%. Entonces es muy importante ahí no mezclar como valores, porque si no, no hay cómo comparar. Pero este análisis es de las curvas de Kaplan. ¿Cómo hicieron el análisis? Lo hicieron con Hazel-Rayleigh. De la metodología. Si quieres, abre, si lo tienes por ahí, pues adelante. Bueno, según entendí yo, solo era por Hazel-Rayleigh. Y con el método con el modelo de Cox. ¿Cómo vas a ir a Entonces, mostrar tus resultados? Y el análisis estadístico de no, aquí está. No, No sé. O sea, el análisis descriptivo con variables soluciones media y distribución estándar, las categóricas con número de casos porcentuales y la normalidad con Shapiro y la probabilidad de recurrencia con el modelo de la No sé, estoy seguro. no, no existe. Si quieres, ya pasas el resultado. El resultado de decimalista también es muy importante, porque en la primera tabla o en la tabla número 1 que nos muestra el resumen de las variables demográficas, es muy importante mencionar cómo están descritas las variables cuantitativas como medias y desviaciones estándar, y las variables cualitativas, en este caso por frecuencias y porcentajes. Bueno, La este prueba era... de normalidad fue en Shapiro. Bueno, esto era lo que justo nos estaba mencionando Dianita ahorita, de cómo se había pues realizado en parte del análisis a través de la curva de Kaplan-Meier y a través del Hart radio, perdón. Y bueno, en esta curva de Kaplan-Meier, pues lo que podemos observar como a través de la variable que se utilizó fue el tiempo para ver la recurrencia, de qué manera los pacientes que tenían, que realizaron ablación, a los que se realizó ablación con catéter, pues terminaron con resultados bastante favorables en relación con los pacientes que tenían amiodaronas, y fue pues el resumen que intenté poner en esta tabla. Y bueno, pues en resumen, esta tabla muestra que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular persistente, a los que se les realizó ablación, pues tuvieron un resultado más favorable en un seguimiento a largo plazo que aquellos que únicamente utilizaron amiodarona, y pues según el estudio, pues este se catalogó como un método eficaz y seguro para mantener el ritmo sinusal y así poder favorecer la calidad de vida y por ende la supervivencia de los pacientes. No sé por qué no se ve. Bueno, no se ve. Bueno, en esta tabla sí, aquí menciona a través del análisis del hazard ratio como aquellos pacientes que pues si estuvieron mayor a 1, en este caso 3, pues sí se encontra, o sea, sí tienen a favor con lo que se plantea, pues de que fracasaron más los pacientes con amiodarona que los pacientes con ablación. Y pues de esta tabla también lo más importante es que la diabetes mellitus fue, de acuerdo a hazard ratio, fue el factor pues que... ¿Qué hicieron en esta tabla? ¿Qué fue lo que hicieron los autores con esta tabla? El ¿Qué se modelo refiere con análisis univariado? ¿Qué prueba estadística utilizan? ¿Cómo lo reportan? Fue a través del ¿Ves? modelo de Cox.
Es que yo entendí que a través del modelo de Cox fue que ellos pues catalogaron estas variables como variables independientes y las lo que se hicieron fue, relacionaban. al hablar de la análisis univariado, vas comparando cada una de tus variables contra tu variable de desenlace. En este caso, la variable de desenlace, ¿cuál es? La recurrencia. En relación auricular. Cada una de sus variables, sexo, edad, índice de masa, tratamiento con la neurona, fracción de eyección, hipertensión, tamaño del ventrículo de la aurícula izquierda y diabetes, la pongo comparando contra la variable de desenlace para ver si realmente había algún tipo de asociación entre las dos. Eso es lo que nos están tratando de explicar en esta tabla, ¿vale? Y bueno, evidentemente las que salen estadísticamente significativas se asocian a mayor probabilidad de presentar el desenlace, que en este caso, ¿cuáles son? La amiodarona y la diabetes. Entonces, diabetes Y tiene amiodarona. mayor riesgo de asociarse con una recurrencia de fibrilación auricular, y los que se trataron con amiodarona tienen mayor riesgo de asociarse con fibrilación auricular, ¿vale? Después de esto, se tendrá que construir un modelo multivariado en el que se metan aquellas variables que son estadísticamente significativas en el 1 a 1, en el univariado, para ver si realmente puedes establecer un modelo que prediga quiénes te van a hacer recurrencia de fibrilación auricular. En este caso, nos presentan dos variables que son estadísticamente significativas. Entonces, tener FA persistente, pero aparte si eres diabético y tomas amiodarona, aunque con la amiodarona regreses a sinusal, es muy probable que vayas a tener recurrencia de la fibrilación auricular. Más o menos así hay el modelo. Pero cuando los metes al modelo no es tan sencillo y no siempre salen estadísticamente significativas las variables que en el univariado te dieron significativas estadísticas. Pues, si ahí metieran la ablación, estaría del otro lado. Sin ablación deberían salir no significativos, porque no se debería de asociar con una recurrencia, porque es justamente lo contrario. Y eso también es con tus pruebas, o sea, intentar como tus pruebas siempre van orientadas a refutar tu hipótesis nula. En ese caso, pues sería decir, que la ablación. Aquí nada más, creo que aquí habría un punto de conclusión, porque al inicio nos mencionabas que los sorteos eran más raíces, y en realidad ya habíamos platicado que existen diferentes tipos de análisis, ¿no? Entonces, el RR, OR y HR pertenecen a un grupo de análisis. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de estudios son? ¿Qué intentan hacer? Comparar Queremos hacer con esas pruebas ver el riesgo de Pero ¿cómo se llama ese grupo? Son estudios control. de asociación. OR, HR y RR. Entonces, esos son un grupo aparte. Esto es asociación. Y eso se traduce directamente en el tipo de análisis, el objetivo primario o el resto de los objetivos del estudio. Entonces, ¿qué queremos medir con HR? Asociación. Solamente asociación. No es causalidad, no es correlación, no son pruebas terapéuticas, solamente son asociación. No hay que perder de vista qué traduce una prueba, porque justo ahí es cuando uno empieza a hacer como inferencias y decir, bueno, entonces vamos a tratar resultados con la amiodarona porque es el tratamiento de elección. No, esto es asociación. Algo más. Y bueno, aquí en esta tabla pues se trató de ejemplificar cómo en los grupos que se clasificaron como no recurrencia y en los grupos que se clasificaron como recurrencia, cómo iba cambiando en base a los ecocardiogramas que se realizaron a cada 3 meses que fueron las visitas, y pues ya vemos que todos son estadísticamente significativos en ambos grupos, es decir, que pues aquellos pacientes que tuvieron un resultado, bueno, no sabría cómo explicarlo aquí. O sea, aquí lo que te está diciendo Sí. es la diferencia que hubo Ajá. al principio y al final del estudio entre aquellos pacientes que no recurrieron y los que volvieron a recurrir. Entonces, en todos es evidente
que hubo una diferencia significativa En los- de características basales tras la intervención farmacológica o eléctrica que se hizo, ¿vale? O sea, mejoraron aparentemente, independientemente. Aquí lo interesante sería saber si lo hicieron también por subgrupos de los que fueron con ablación, los que recurrieron con ablación y los que recurrieron con amiodarona. Para ver si hay diferencia, o sea, a lo mejor la caminata de 6 minutos es más, alcanzan puntajes más altos en los que recurrieron, pero que fueron llevados a ablación, que los que recurrieron que tomaron amiodarona, no lo saben. No sé si hayan hecho ese subanálisis. No creo que no. No, solo lo pusieron como así. Bueno, aquí esto nos da a entender que independientemente de que se presente el desenlace que no quieres, que es que recurra a la fibrilación auricular, prácticamente en los desenlaces intermedios que ellos midieron, les va mejor tras la intervención. O sea, haya sido la que haya sido, porque parece que no dividieron, les va un poco mejor, ¿no? Entonces, cambian incrementan, por ejemplo, su caminata de 6 minutos, la fracción de eyección, también se mejoró y la encuesta de Minnesota también hubo puntajes más altos, ¿no? O más bajos, más bien. Pero el cambio de los dos es significativo, pero tienen el mayor cambio En la ablación. Claro. O sea, obviamente la diferencia entre los que no recurrieron y los que recurrieron, pues es evidente, ¿no? O sea, les va mejor a los que no recurrieron, ¿no? Tienen puntajes más altos. Pero aquí les digo, habría que ver con qué fueron tratados, ¿no? Porque ahí no dice con qué fueron tratados. No. Vale. Y bueno, estas pues ya son las conclusiones. Bueno, esas ya fueron las conclusiones en sí del estudio, en donde se observó pues que sí, los pacientes que tenían, que se habían sometido a ablación, pues tuvieron mejores resultados que los que estaban en tratamiento con la amiodarona. Y pues también lo que les había mencionado al inicio, que la mayoría de los pacientes, aquí lo pone como 1.4 en procedimientos, pero pues la mayoría de los pacientes se les realizó una intervención tanto de la ablación de la pulmonar como de la pared posterior, que pues creo yo que al final eso fue lo que en realidad intervino, porque en el inicio también el mismo estudio mencionaba de que la mayoría de los otros que se habían, de algunos estudios que ya se habían corrido con ablación, únicamente se les había realizado el aislamiento de la pulmonar y que pues ahí sí no había mayor significancia entre ambos, entre los que solo se realizaron eso y los que tomaban amiodarona. Y eso es todo. ¿Por qué concluyen que uno de los factores responsables de mayor tasa de éxito es la experiencia del operador? Porque, o sea, Porque cuando hablan de cómo, o sea, creo que esa es una de las fallas del estudio, que no está estandarizado el tipo de ablación que se va a hacer. Entonces, de acuerdo al operador, es si decide hacer solo la ablación de las 4 grandes pulmonares o si queman toda la pared también. Sí, o sea, yo entendí eso también, ahí lo mencionaba que, o sea, que en realidad la decisión se hizo cuando estaban realizando el procedimiento, como dice Carlitos, no decidieron cómo. La ablación de la pared posterior en otros estudios de FA es superior a hacer solamente el aislamiento de las 4. Y creo que otra cosa también importante es que ese estudio se hizo antes de que existieran los ISGLT2 como terapia médica óptima y el sacubitril. Los dos influyen en la incidencia de FA en los pacientes. Entonces, o sea, ellos definen terapia médica óptima para con beta bloqueador, Diurético diurético y Oyeka Uara. ahí llega. Kawara. Entonces, o sea, faltaría los paribofino, ¿no? Sí, algunos otros utilizaron de hecho. Entonces creo que por ese lado a lo mejor hoy en día a lo mejor la diferencia no es tan grande.
va a tener un paciente con una terapia médica óptima que trata con enfermedad o no, pues no empezar a hablar. Es que incluyeron pacientes con DAI para tener un registro de cuánto recaían en el TEA, porque era la forma de medir durante los 24 meses. Interrogar el dispositivo y ver cuánto sale. Pero hay preguntas que estás haciendo, ¿cómo hubieras podido tener una idea de que realmente los fármacos que tenían eran parte del resultado? Porque no hay ningún análisis. O sea, lo que voy es que no hay un análisis que nos diga que hubo un cambio significativo entre el resultado sin recurrencia de la enfermedad, entre uno y otro, tomando en cuenta, considerando la terapia farmacológica. En este estudio no, pero, o sea, ya cuando salieron los estudios para ver en pacientes que estaban tratados con falla y que se investigó con ISFLT2 o con sapilipina, el ISFLT2 en particular reduce el 18%. Sí, no, a lo que voy es como, o sea, ¿qué análisis hubiera sido aquí? No sé qué propondría. No lo que tenemos. Ok. Pues podríamos, Un o sea, multivariado. si volviéramos a hacer este estudio, o sea, sería meter a los pacientes con todo, o sea, con los 4 fármacos y hacer como el univariado y meter ahí el ISFLT2 y el sapilipina. Pero no sería más hacerlo un multivariado para meterlos todos. O sea, Y analizar si independiente. Bueno. Es que el univariado es uno versus. Sí, o sea, no que como que es donde no está presente esta como que tú le estás mencionando como una variable confusora, ¿no? Que nos podría cambiar el desenlace. Pues ya. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué les pareció?